¿Cómo están, queridos alumnos y alumnas de primer año medio de la Escuela Industrial? Tengan ustedes un buen abrazo y espero que estén muy bien, producto de esta pandemia que estamos sufriendo. Chiquillos, nos corresponde la segunda unidad del programa de estudio de primer año medio, se conoce como la construcción del Estado-Nación y sus desafíos. Y lo que nos corresponde a la clase de hoy es el liberalismo. El objetivo de la clase es explicar y comprender las ideas republicanas y liberales, ¿ya? Si estuviéramos en clase en este momento, yo le preguntaría a varios de ustedes qué me pueden decir sobre el ideario liberal, qué entienden por eso, qué entienden por doctrina, qué entienden por republicano, qué libertades me podrían decir, qué derechos tenemos. Estoy seguro que más de alguno me diría el derecho a la vida, el derecho a la reunión, el derecho a pensar diferente, a expresarse, el derecho a religión, ¿ya? Así que muy importante ese punto para que lo entendamos. Bueno, pero conceptualicemos. Vamos a estudiar el liberalismo. ¿Qué es lo que es el liberalismo? Es una doctrina, es una idea que tiene que ver con la política, con lo económico, con lo social, y defiende la libertad del individuo y limita el poder del Estado. Así que eso, por favor, no lo olviden para después entendiendo lo que vamos a seguir viendo a continuación. Acá en esta pequeña ilustración, le quiero contar lo importante que fueron dos acontecimientos en la historia de la humanidad en los últimos siglos. Uno fue la independencia de Estados Unidos y el otro la Revolución Francesa. ¿Y por qué son importantes? Porque ahí se llevó a la práctica las ideas del liberalismo, de esta ilustración que fue tan importante para aquella época. Es decir, la idea de libertad, de igualdad, ya de división de poderes que ya vamos a estudiar. Y en el siglo XIX, las revoluciones liberales en Europa y América, y una muy importante, nuestra independencia de Chile, que también se basó en las ideas liberales que llegaron de Europa, ¿ya? Bien, hablamos de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, ¿ya? Lamentablemente todos formados por hombres. En ese tiempo las mujeres, la verdad que participaban poco. Pero lo más importante que planteaba era que cuestionaba a la sociedad de aquella época porque exigía mayor libertad e igualdad como principios básicos, es decir, derechos iguales para todos. Miren qué importante eso. Ellos planteaban que la razón y la ciencia estaban por sobre la religión y la superstición. Imaginémonos que esto de la pandemia lo estamos viviendo en aquella época, entonces estoy seguro que muchos dirían que esta pandemia es un castigo de Dios porque somos pecadores, qué sé yo. No, ellos ¿qué buscaban? La razón y la ciencia. Miren qué importante eso. Bien, llegamos. El liberalismo planteó varias cosas. Ya les dije ya que era una doctrina política, económica y social, ¿cierto? Promovía libertades civiles y limitar el poder del Estado. Y tres principios muy importantes. La Constitución, que ya se lo voy a explicar, los derechos ciudadanos y la soberanía popular. La soberanía popular, chiquillos, corresponde a que es el pueblo, los ciudadanos, los que eligen a las autoridades. Y no como pasaba antes, que decían que el poder venía de Dios a la familia real, ¿ya? Eso es lo que se conoció como el absolutismo. Bien. ¿Qué dijeron los filósofos ilustrados del siglo XVIII? Que el ser humano, todos, no importa el color, no importa el país, nace con derechos. Y esos derechos son la libertad, la igualdad y la propiedad privada, ¿ya? Estos derechos los resumimos en los siguientes. Primero, libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho a pensar y expresar nuestras propias ideas y disentir de otras. Es decir, no estoy de acuerdo, pero como dijo el señor Valdivia, con respeto, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema que en la clase alguien me diga, profesor, yo no comparto esa idea, pero si me argumenta, excelente, lo felicito. Después, la libertad de reunión y asociación. Es el derecho a reunirse en forma libre y de poder formar cualquier grupo o asociación, mientras no sea algo ilícito, por supuesto. No sé, una banda de asaltantes, eso es ilícito. Libertad de expresión y de prensa. Derecho a exponer todas las ideas y opiniones a través de cualquier medio
y que no haya censura. Y como dije antes, y recordando al jugador Valdivia, mientras sea con respeto, por supuesto, porque si es una ofensa, ahí la gente se puede querellar. Y libertad religiosa, tener plena independencia, para practicar cualquier tipo de religión, que no te impongan la religión a la cual tú quieres, que tú quieres rendir culto. Miren qué importante eso. Bien, sigamos. Este caballero que está ahí es el señor John Locke, es un inglés que nació en el siglo XVII, falleció a comienzos del siglo XVIII, y es uno de los primeros que va a criticar el absolutismo. Fue un hombre muy valiente, un médico, ¿cierto?, que hablaba del tema de que las cosas había que practicarlas, que había que hacerlas, que había que demostrarlas, ¿ya? Muy, muy importante. Él llamó incluso al derecho a la rebelión. Cuando hay un gobierno tiránico, déspota, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y también era partidario de la división de poderes porque estaba en contra de la concentración del poder absoluto que les dije antes. Le hago un pequeño recuerdo. División de poderes. Primer poder, el ejecutivo, que corresponde al presidente. El segundo poder corresponde al legislativo, que es el Congreso, el Parlamento. Y el tercer poder es el judicial. Así que este caballero que está acá, muy, muy importante. De hecho, tengo este texto acá, quiero que lo lean, pero yo les voy a decir los 3 puntos más importantes que plantea el señor Locke. El primero, está al comienzo, que dice que todos los hombres nacemos libres, iguales e independientes. Ya debería decir mujeres también, pero bueno, hombres y mujeres, ¿cierto? Segundo punto, que esa libertad se pierde cuando vivimos en sociedad y pertenecemos y construimos un Estado. Cuando vivimos en sociedad no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que respetar a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros. Eso es muy importante. Y tercer punto, también que plantea el señor Locke, dice que cuando el pueblo siente que el gobierno lo tiene sometido, ¿ya?, y lo tiene privado de su libertad, tiene el derecho a rebelarse. Miren qué importante lo que dijo este señor hace más de, ¿cuánto?, 300 años atrás. Miren qué importante. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las expresiones del liberalismo? Primero, el parlamentarismo. Ya se lo expliqué bien antes, que este es parte de un poder, ¿cierto?, el poder legislativo, pero ellos querían en Inglaterra quitarle poder al rey. Y para eso, ¿qué van a crear? Van a crear la monarquía parlamentaria, es decir, un rey y un parlamento, y así contrarrestar el poder absoluto del rey. En Chile, para que ustedes sepan, entre el año 1891 y 1925 hubo un régimen que se llamó parlamentario, donde el presidente, la verdad, tenía muy poca autoridad y el que gobernaba en Chile era el Congreso o el Parlamento. ¿Ya? Bien, sigamos. También le dan mucha importancia a la Constitución. Chiquillos, la Constitución es la madre de todas las leyes. Limita el poder de cualquier persona. Un ejemplo, el presidente Piñera dura 4 años. Él no puede decir, no, yo quiero durar 5, quiero durar 3. No, la ley dice cuáles son sus derechos, sus deberes y su duración. Muy importante respetar, por supuesto, la Constitución. En Chile está todavía en proceso porque lo que se pretende es cambiar y modificar la Constitución de la dictadura de 1980. Los derechos individuales, otra expresión del liberalismo que ya hemos conversado: el derecho a la vida, el derecho a expresarse, el derecho a reunirse, el derecho a la libertad religiosa. Son cosas básicas que todos tenemos hoy día. Y eso se debe a la lucha de toda esta gente de aquella época del liberalismo. Miren qué importante. Por eso la historia es tan importante y hay que recordarla, muchachos. Otro tema fundamental, el abolicionismo. Miren por favor esa imagen de ese pobre joven ahí con todos esos latigazos que le dieron en la espalda. Tiene que ver con terminar con la esclavitud. Esto partió en Inglaterra, donde proviene el comercio de los esclavos en sus colonias. Eso, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país tan complicado. Hoy día me imagino que han visto en las noticias lo que está pasando con el asesinato de ese joven afroamericano y con toda la represión que hay en este momento. Y en Chile, uno de los primeros países en América, en Sudamérica, ¿cierto?, de dar esta libertad, partió el año 1811 con la libertad de vientre, que es decir, cualquier hijo o hija de una esclava nace
libre, y en 1823 la abolición de la esclavitud. ¿Ya? Muy importante, uno de los primeros países de Sudamérica. ¿Ya? Otro punto importantísimo es el derecho a voto. Ni les cuento cuánto costó que todas las personas votaran en la misma posibilidad de voto. No importaba su dinero. Al comienzo de nuestra historia, 1800, votaban solamente la gente que tenía más dinero, que sabía leer y escribir, que tenía un bien raíz. Eso fue cambiando con el tiempo, ¿ya? Y van a surgir los primeros partidos que van a exigir mayor voto. Por ejemplo, el caso de las mujeres. El caso de las mujeres es muy desigual. En Chile recién comienzan a votar en 1934, ¿ya? Y posteriormente la primera votación en una elección presidencial fue en 1949. Imagínense, recién ahí pudieron votar. Y de hecho, todavía no tenían el tema de la ciudadanía, ¿ya? Miren qué injusto, ¿ya? Bien, sigamos. Y llegamos al liberalismo económico. El liberalismo económico es, podría decir, el origen de nuestro actual sistema, ¿ya? Nuestro actual sistema, que es el libre mercado, se basa, ¿cierto?, en la riqueza. Bueno, es lo mismo que planteaban en aquella época estos economistas. La riqueza de un país depende de la circulación de los bienes. Y por supuesto que defienden la iniciativa privada. ¿Ya? El Estado era un mero regulador de la economía. ¿Ya? Bien. Y nos queda la imagen de este señor, Adam Smith, que es el creador de este sistema liberal, ya muy importante. Él plantea que la riqueza reside en el trabajo humano y dice también que el Estado no debe regular ni controlar la producción ni los precios. Habla de una mano invisible. Bien, chiquillos. La tarea de esta clase la van a hacer en el cuaderno. Por favor, no la manden, no la envíen. En su cuaderno van a hacer una pequeña biografía de este señor, de Adam Smith, y decir cuáles fueron sus planteamientos. Y en la página 76 y 77 de su libro van a encontrar 4 fuentes, la 12, la 13, la 14 y la 15, y van a responder la pregunta 1, que son 4 preguntas, donde dice: después de leer las fuentes, debatan en grupos. Lamentablemente no van a poder debatir en grupos, van a tener que responder ustedes solos. Y van a responder 4 preguntas, A, B, C y D. Y muy importante la D: ¿qué piensan sobre la exclusión de diversos grupos y personas en el reconocimiento de los derechos individuales? Esa es su opinión. ¿Qué opinan ustedes que haya gente que la marginen, ¿cierto?, de votar por algún tipo de diferencia? ¿Ya? Bien, chiquillos, que tengan un buen pasar, ojalá que se cuiden y nos estaremos viendo más adelante. Un abrazo a todas y a todos. Chao, chao.